Vivió hasta los 105 años, seguía subiendo escaleras, seguía sonriendo, y nunca hizo una dieta. Solo tenía 5 hábitos sencillos silenciosos, tan suaves que podías abrazarlos, tan fuertes que lo acompañaron durante más de un siglo, y quizás, solo quizás, también podrían hacer lo mismo por ti. ¿Y si el secreto fuera más simple de lo que crees? ¿Y si el secreto fuera más simple? ¿Y si el secreto para una vida larga y plena no estuviera escondido en un frasco de suplementos? ¿Y si no hiciera falta tomar jugos verdes, ayunar por horas o registrar cada bocado en una aplicación? ¿Y si la respuesta fuera más simple? En Japón hay una historia que desafía con ternura todo lo que creemos saber sobre el envejecimiento. No habla de medicina de vanguardia, ni de dietas milagrosas. Habla de un hombre, un médico, un hombre que no solo vivió mucho, sino que vivió bien. El doctor Shigeaki Hinohara vivió hasta los 105 años. Ejerció la medicina hasta los 100. Se levantaba cada mañana con propósito, subía escaleras, sonreía a menudo. Y no dependía de píldoras mágicas ni programas costosos. Confiaba en el ritmo, en la alegría y en 5 prácticas simples que repitió cada día durante décadas. Cuando le preguntaban cuál era su secreto, no presumía. Solo decía con una sonrisa tranquila: para mantenerse joven hay que divertirse, comer ligero, caminar a diario, sonreír más de lo que uno se preocupa. Eso era todo, sin básculas, sin prohibiciones. Solo paz. En la mesa, en la mente y en el cuerpo entero. Seamos honestos. Durante años nos han hecho creer que envejecer significa deterioro, que después de los 60, lo mejor que podemos hacer es controlar el cuerpo. Pero tal vez, solo tal vez, la vida del doctor Hinohara ofrece otra cosa. No una cura, sino un camino para vivir no solo más años, sino con más ligereza. En esta historia conoceremos a 4 personas mayores estadounidenses como tú que descubrieron los 5 principios del Dr. Hinohara, no en Japón, sino en la calma de sus propias cocinas, jardines y pasillos del supermercado. Así que, ven, siéntate con nosotros. Hoy no buscamos la perfección, buscamos algo más valioso: claridad, energía, simplicidad y un suspiro profundo entre cucharada y cucharada. Segundo, el espejo americano. Y si el problema no era lo que comía, sino cómo vivía alrededor de eso, Helen tenía 68 años cuando se dio cuenta de que su cocina se había convertido en un campo de batalla. No era un lugar de alegría o nutrición, era un espacio de miedo, cálculo y silenciosa derrota. Cada mañana vertía leche de avena en su café. Revisaba la etiqueta 3 veces. Bajo en azúcar sí, sin lácteos también. Y aún así su estómago le dolía antes del mediodía. A la hora del almuerzo evitaba el pan. Elegía envolturas de lechuga. Pero a las 3 de la tarde los antojos regresaban algo salado, crujiente y casi siempre acompañado de culpa. Y por la noche se quedaba en la cama mirando el techo, preguntándose: ¿estoy haciendo todo bien? ¿Por qué no me siento mejor? Helen ya lo había intentado todo. Bajo en carbohidratos, alto en proteínas, sin gluten. Tenía el gabinete lleno de suplementos como trofeos de su esfuerzo, pero la alegría, la ligereza, no aparecían por ningún lado. Recordaba cuando era joven sentada a la mesa de su abuela mirándola cortar manzanas con calma, el olor a canela flotando en el aire. Nadie contaba calorías en ese entonces, la gente simplemente comía, y ella lo extrañaba. Una tarde, mientras deslizaba el dedo por su tableta, Helen se topó con un artículo sobre un médico japonés que vivió hasta los 105 años. El doctor Shigeaki Hinohara. Un hombre que subía escaleras en sus 90, que sonreía a menudo, comía despacio y jamás se empachaba. Había una frase que la detuvo en seco: come hasta sentirte un 80% lleno. Lo demás es para que el alma respire. La susurró en voz baja como si probara las palabras, y sintió ternura. Nadie le había dicho que comiera con ternura en años, ni sus entrenadores, ni las revistas, ni siquiera su propia voz interior. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Helen no terminó su plato. No por culpa,
no porque una regla se lo dijera, sino porque por una vez se sintió lo suficientemente llena. Se recostó en la silla, dejó el tenedor con suavidad y notó algo que no había sentido en años, un pequeño suspiro desde el estómago, un agradecimiento en voz baja. 3. Come hasta sentirte un 80% lleno. A veces menos no es privación, es sabiduría. Durante la mayor parte de su vida, Helen creyó firmemente en el Club del Plato Limpio. Creció en un pequeño pueblo de Ohio, donde desperdiciar comida se consideraba una falta de respeto. Si está en tu plato, decía su padre, lo terminas. Y así lo hizo, incluso cuando ya estaba llena, incluso cuando la comida estaba fría, incluso cuando su cuerpo le susurraba en silencio, «Ya basta». Ese susurro con el tiempo se fue apagando, por cortesía, por costumbre, por esa voz en su cabeza que repetía, «No desperdicies, no te detengas, termina todo». A los 68, Helen no era obesa, pero se sentía pesada, no solo en el cuerpo, también en la energía. Se despertaba cansada, su digestión era lenta. Después del almuerzo necesitaba una siesta, pero por la noche no podía dormir, y emocionalmente sentía que la comida era siempre una negociación. ¿Cuánto debo comer? ¿Es demasiado? ¿Esto es saludable? ¿Qué le hará esto a mi azúcar en sangre? Entonces llegó esa frase tranquila del doctor Hinohara: come hasta sentirte un 80% lleno. Lo demás es para que el alma respire. Le pareció radical y sin embargo increíblemente familiar. Recordó de nuevo a su abuela, como siempre dejaba un pequeño trozo de manzana en el plato, como decía, «Me gusta dejar un poco de espacio para que la vida se acomode». Así que Helen decidió intentar algo nuevo, no una comida nueva, ni un suplemento, solo una nueva pregunta en cada comida. ¿Todavía tengo hambre? ¿O solo estoy terminando por costumbre? La primera semana fue extraña. Se detenía a mitad del sándwich, dejaba el tenedor sobre la mesa más seguido, notó lo rápido que comía y lo poco que saboreaba. Empezó a masticar más lento, a respirar entre bocado y bocado, a tomar más agua, a dejar que su cuerpo hablara antes de que el plato estuviera vacío. Y algo comenzó a cambiar. Después del almuerzo no se sentía pesada, su estómago no estaba apretado, no necesitaba una siesta. Tenía energía para doblar ropa, salir a caminar, incluso llamar a su hermana, sin ese cansancio difuso de siempre. Pero lo más sorprendente, empezó a disfrutar más la comida, no menos. Cuando no se apuraba ni se llenaba de más, notaba lo dulce de las zanahorias asadas, el consuelo de un caldo tibio, el pequeño estallido ácido de la cebolla encurtida sobre la ensalada. Comer se volvió una conversación, no una transacción. Para la tercera semana Helen ya había olvidado el Club del Plato Limpio, había fundado uno nuevo, el Pausa y Respira. Su digestión se lo agradecía, dormía mejor, su voz interior se volvió más amable. Y lo más importante, ya no veía la comida como algo que debía dominar, sino como algo que debía honrar. Si el doctor Hinohara se sentara a la mesa con Helen, no le contaría las calorías. Le sonreiría con dulzura al ver que dejaba el tenedor antes de sentirse llena y le diría: bien, ahora hay espacio para la alegría. 4. Añade más proteína vegetal. La verdadera fuerza no siempre ruge, a veces chisporrotea en silencio en una sartén con tofu y ajo. Frank siempre se había considerado fuerte, no del tipo de fuerza que se presume en voz alta, sino de esa fuerza tranquila, la que se presenta a trabajar cada día a las 6 de la mañana, llueva o nieve, la que arregla motores con solo las manos y un café, la que no se enferma mucho, no pide ayuda y no cambia lo que no está roto. Ahora tenía 74 años, retirado desde hacía casi una década. Seguía lúcido, pero últimamente algo había cambiado. Sus rodillas ya no llevaban bien las escaleras, se quedaba sin aliento incluso al caminar hasta el buzón. Y esas siestas de la tarde que antes eran un placer, ahora se sentían como una obligación. En su última revisión el médico volvió a mencionar la presión arterial. Le sugirió suavemente que redujera la carne roja. Frank asintió, hizo una broma sobre el tofu y salió del consultorio. Pero la idea se quedó rondando. Nunca había probado el tofu, nunca lo había confiado. Le parecía demasiado pálido, demasiado blando, demasiado...
No americano, solía decir bromeando. Pero unos días después, haciendo zapping por la televisión tarde en la noche, vio un programa sobre longevidad. Hablaban de Okinawa, Japón, una de las comunidades más longevas del mundo. Y allí, en medio de la pantalla, apareció un hombre mayor sonriendo. El doctor Shigeaki Hinohara. Tenía 100 años, seguía practicando medicina, seguía subiendo escaleras. Y en su tazón, un simple salteado de tofu con verduras y jengibre. «Esto me mantiene ligero», decía el doctor, «pero me da fuerza». Frank no se burló esta vez. Pausó el programa y al día siguiente, más por curiosidad que por convicción, condujo hasta la tienda. Compró un bloque de tofu firme, una cabeza de bok choy, un trocito de jengibre. No se lo dijo a nadie. En casa sacó una sartén vieja, cortó el tofu, lo prensó, lo doró, agregó ajo bok choy, salsa de soja y un chorrito de aceite de sésamo. Olía bastante bien, sabía, aún mejor, y después no se sintió pesado, no necesitó dormir, no sintió que había perdido algo, sintió que algo había regresado. Repitió la receta la semana siguiente, y la siguiente, a veces con champiñones, a veces con frijoles negros, una vez incluso con lentejas. En su próxima cita médica la presión había bajado un poco. El médico sonrió. Frank se encogió de hombros y dijo que estaba probando algo nuevo. Lo que no dijo, lo que aún no sabía cómo poner en palabras, era que no se trataba solo del tofu, era cómo se sentía después de comerlo. Más ligero, más dueño de sí mismo, menos niebla en la cabeza, más fluidez en las articulaciones. Seguía disfrutando una hamburguesa los domingos con sus nietos, seguía adorando un asado en Navidad, pero ahora su refrigerador siempre tenía un bloque de tofu esperando, y su mente una nueva idea de lo que significa ser fuerte, porque la fuerza real, comprendió, no se trata de imponerse, se trata de sentirse capaz, y sentirse capaz no siempre viene de un bistec. Si el doctor Hinohara visitara hoy la casa de Frank, no le pediría que renuncie a nada. Solo notaría la sartén aún caliente, el bok choy en el refrigerador y la confianza tranquila en el paso de Frank, y diría sí. Esa es la clase de fuerza que envejece bien. Los alimentos fermentados son tus aliados. A veces la sanación no viene en una cápsula, viene en una taza de caldo tibio. Claire nunca pensó que su propio estómago la traicionaría. A los 70 años había llevado una vida relativamente saludable, nada de cirugías importantes, ninguna medicación salvo algún Tylenol ocasional. Pero en el último año su digestión se volvió impredecible. Algunos días se sentía bien, otros, incluso una comida simple, la dejaba hinchada, lenta y con una sensación de pesadez. Probó de todo, más fibra, menos fibra, enzimas digestivas, todos los probióticos del estante, pero nada parecía funcionar. Su intestino ya no se sentía como antes. Supongo que es parte de envejecer, se decía a sí misma, pero en el fondo no estaba lista para aceptar eso. Una tarde, en la biblioteca de su barrio, Claire tomó prestado un libro sobre bienestar tradicional japonés. No esperaba mucho, solo algo para hojear con su taza de té. Pero unas pocas páginas después, una palabra la hizo detenerse: miso. Una pasta fermentada simple, hecha de soja sal, y un cultivo llamado koji. El doctor Shigeaki Hinohara, el médico japonés que vivió hasta los 105 años, la comía todas las mañanas desde hacía décadas. Comenzaba cada día con un pequeño tazón de sopa de miso tibia, convencido de que apoyaba la digestión y la vitalidad. Claire era escéptica. ¿Cómo iba una sopa a competir con todos los probióticos caros de su gabinete? Pero había algo reconfortante en la idea: empezar la mañana con calor, con cultura, con vida. Así que lo intentó. Fue a una tienda natural y compró un pequeño envase de miso auténtico, sin pasteurizar, turbio, lleno de carácter. A la mañana siguiente calentó una taza de agua, disolvió una cucharada de miso, agregó unas rodajitas de cebollino y bebió. Sabía a tierra, a sencillez, y curiosamente, se sentía como un abrazo, sin pastillas, sin químicos, solo algo vivo. Al finalizar la primera semana, Claire notó que ya no se sentía tan hinchada.
Los bajones de la tarde se volvieron más suaves, su apetito se estabilizó sin antojos repentinos ni saltarse comidas. Y en la segunda semana su energía se niveló. Empezó a caminar un poco más lejos, a dormir un poco más profundo. No había cambiado nada más, sin dietas extremas, sin contar calorías, solo una taza tibia de miso. Con el tiempo fue añadiendo otros toques fermentados, unas rodajas de zanahoria encurtida con el almuerzo, una cucharadita de chucrut en la ensalada, un toque de jengibre fermentado en su salteado. Y poco a poco su intestino volvió a hablarle. No con molestias, sino con alivio. Los alimentos fermentados son como los viejos amigos, sabios, tranquilos y siempre dispuestos a ayudar sin hacer ruido. No gritan como los suplementos, restauran. En silencio. Claire aún guarda un frasco de probióticos en el gabinete por si acaso, pero hoy en día lo que más confía es algo que su abuela probablemente habría reconocido. Un caldo tibio, un encurtido natural, comida real. Si el doctor Hinohara entrara hoy a la cocina de Claire, no miraría su botiquín, miraría el vapor que sube de su taza de miso y diría: sí, ese es el tipo de cuidado que empieza desde dentro. Bis, no le temas a los carbohidratos inteligentes. A veces aquello que eliminas de tu dieta es justo lo que podría ayudarte a seguir adelante. Paul siempre fue un hombre de disciplina. A sus 69 años aún planchaba sus camisas los domingos por la noche, seguía anotando sus gastos en una libreta de cuero. Y desde hacía 10 años también anotaba otra cosa: los carbohidratos. Todo comenzó con un chequeo de rutina, glucosa en ayunas alta, las palabras del médico prediabético. Y así, el pan se convirtió en enemigo. Bananas, demasiado azúcar. Papas, ni pensarlo. Pasta, olvídalo. Paul siguió cada titular: dieta baja en carbohidratos, keto, café con mantequilla. Perdió unos kilos, claro, pero también perdió algo más: su chispa. Estaba cansado todo el tiempo. No importaba cuánta proteína comiera, su energía se desplomaba a las 2 de la tarde. La mente, nublada. Los antojos más fuertes y más raros. Una vez se encontró mirando una caja de galletas como si fuera oro. No se sentía en control, se sentía hambriento. No solo de comida, de equilibrio, de normalidad. Una noche, mientras buscaba alimentos saludables para personas mayores, Paul se topó con algo inesperado. Los okinawenses, una de las poblaciones más longevas del mundo, obtienen más del 60% de sus calorías de los carbohidratos, principalmente de una fuente: batatas moradas japonesas, no azúcar, no pan blanco, sino estos tubérculos violetas ricos en antioxidantes, fibra y energía de liberación lenta. Y lo más sorprendente, el doctor Shigeaki Hinohara, el médico japonés que vivió hasta los 105 años, a menudo prefería las batatas al arroz. Son suaves con el cuerpo, decía, pero poderosas en protección. Paul miró la imagen: un bol de batata morada al vapor, cortada con cuidado con un poco de semillas de sésamo por encima. Se veía pacífica, no desafiante. Al día siguiente Paul compró 2. Cocinó una al vapor. Le puso un toque de canela. La comió despacio, con un pequeño puñado de nueces. Y esperó. No hubo bajón, no se hinchó, no sintió culpa. De hecho, por primera vez en semanas tuvo energía para doblar la ropa, salir a caminar y escribir una tarjeta de cumpleaños que llevaba días posponiendo. Al día siguiente agregó media taza a su almuerzo. A la semana siguiente la probó con cúrcuma y aceite de oliva. Empezó a sentirse lleno otra vez, pero sin pesadez mental. Su glucosa estable, su ánimo, más liviano. Algo en él se ablandó. Tal vez no eran los carbohidratos los que lo traicionaban, tal vez era el miedo. Hoy en día las batatas son parte del ritmo de Paul, no todos los días, no en exceso, pero siempre bienvenidas. Ya no mira las galletas con deseo, no huye de la fruta, camina hacia el equilibrio con pasos tranquilos y respiración constante. Porque la verdad es que el cerebro necesita carbohidratos, el corazón prospera con ellos, pero no todos los carbohidratos son iguales. Algunos inflaman, otros restauran, y Paul ha aprendido a elegir aquellos que dan más de lo que quitan. Si el doctor
Hinohara se sentara hoy junto a Paul, tal vez tomaría una rodaja de batata morada, sonreiría suavemente y diría: sí, este es el tipo de alimento que te deja crecer, no en tamaño sino en fortaleza. Septe, simplicidad, alegría y ritmo. La longevidad no es una recompensa, es un ritmo, un regreso, un recordatorio de lo esencial. El doctor Shigeaki Hinohara vivió hasta los 105 años, pero eso no fue lo que lo hizo extraordinario. Lo que lo hizo verdaderamente especial fue cómo se mantuvo presente en sus últimas décadas. Seguía escribiendo, seguía dando charlas, seguía subiendo escaleras, seguía sonriendo. Y lo que lo impulsaba, según él, no eran los suplementos ni las reglas estrictas, era el ritmo, un ritmo simple, alegre. Cada mañana un tazón de sopa de miso, una caminata tranquila, un momento de lectura, una sonrisa para quien pasara por su lado, sin contar calorías, sin aplicaciones de dieta, solo presencia y paz. Helen encontró ese ritmo también no al seguir un plan, sino al aprender a detenerse antes de estar llena. Frank lo encontró chisporroteando en una sartén con tofu y bok choy, una fuerza que no rugía pero sí restauraba. Claire lo removió en su taza de miso tibio y sintió a su intestino decir gracias después de años de silencio. Paul lo descubrió en una batata morada al vapor, su cuerpo relajándose al recordar cómo volver a confiar en la comida. Ninguno de ellos fue a Okinawa, ninguno aprendió japonés. Pero cada uno descubrió lo que el doctor Hinohara había estado enseñando en silencio todo el tiempo, que la salud no es castigo, no es restricción, no es perfección, es ritmo, simplicidad y alegría en las cosas pequeñas, calladas. Así que si estás leyendo esto ahora, quizá podrías preguntarte, ¿cuál es tu ritmo? ¿Cuál es esa pequeña cosa, solo una, que hace que tu cuerpo se sienta seguro otra vez? ¿Cuál es ese bocado que te trae paz, no ansiedad? No tienes que cambiarlo todo. Tal vez solo dejar 2 bocados en el plato, dar un paseo lento después del desayuno, hervir una batata, disolver una cucharada de miso en tu taza y sonreír, porque esto no se trata solo de sumar años a tu vida. Se trata de sumar vida a tus años. Si el doctor Hinohara aún estuviera aquí, se sentaría en silencio a tu lado, te serviría una taza de té y diría: nunca es tarde. Solo empieza con una cosa pequeña, el ritmo te encontrará.